¿Alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable al interactuar con alguien? Como si algo invisible pero profundamente inquietante estuviera ocurriendo bajo la superficie de su sonrisa. Carl Jung, uno de los psicólogos más brillantes de la historia, descubrió un patrón alarmante durante sus décadas de trabajo clínico. Existe una señal silenciosa que revela un peligro mucho mayor que cualquier amenaza física explícita. Este indicador, frecuentemente ignorado por nuestra mente consciente pero detectado por nuestro instinto más primitivo, no se manifiesta mediante palabras agresivas ni conductas tóxicas evidentes. Es más sutil, y precisamente por eso, infinitamente más peligroso. La sabiduría ancestral ya advertía sobre estas personas, pero Jung logró articular científicamente lo que nuestros antepasados intuían. Lo más perturbador es que esta señal puede manifestarse en personas que parecen completamente normales, incluso carismáticas. Y cuando la detectas, la única respuesta sensata es retirarse de inmediato. La proyección de la sombra es quizás el mecanismo psicológico más peligroso que Jung identificó en las relaciones humanas. Imagina esto. Estás conversando con alguien que de repente te atribuye intenciones, pensamientos o cualidades negativas que nunca expresaste ni manifestaste. Esa persona no está respondiendo a ti, sino a una versión distorsionada que ha creado en su mente. ¿Te suena familiar? Lo que experimentas en ese momento es la proyección de la sombra junguiana en su forma más pura. La sombra representa todo lo que rechazamos de nosotros mismos, aspectos que consideramos inaceptables y que relegamos al inconsciente. Sin embargo, estos elementos no desaparecen, simplemente permanecen fuera de nuestra visión consciente, acumulando energía en las profundidades de nuestra psique. Cuando alguien proyecta sistemáticamente su sombra sobre los demás, está manifestando la señal más peligrosa que Jung identificó: la absoluta incapacidad de reconocer sus propios aspectos negados. Esta persona, literalmente, no puede ver esos elementos en sí misma, por lo que solo los percibe en los otros. El peligro radica en que, desde su perspectiva, tú realmente estás personificando esos aspectos negativos. Las tradiciones espirituales antiguas comprendían este fenómeno mucho antes de que Jung lo articulara académicamente. En el budismo, se habla del espejo oscurecido que refleja las impurezas propias como si fueran ajenas. En la tradición cristiana encontramos la metáfora de la viga en el ojo propio, mientras se señala la mota en el ojo ajeno. Lo verdaderamente alarmante es que la persona que proyecta su sombra está completamente convencida de la validez de sus percepciones. No es que esté mintiendo conscientemente. Realmente ve en ti lo que niega en sí misma. Esta distorsión perceptiva genera un tipo de convicción particularmente persuasivo para terceros. La persona que proyecta puede convencer a los demás de que tú eres exactamente como te describe. La neurociencia contemporánea ha confirmado lo que Jung postuló. Nuestros cerebros filtran literalmente la realidad para confirmar nuestras creencias preexistentes. Sin embargo, en los casos de proyección masiva de la sombra, este filtro se convierte en una distorsión total de la realidad. El investigador Robert Johnson comparó este fenómeno con usar gafas que transforman todo lo que vemos. Pero ¿cómo identificar cuándo estás frente a alguien que proyecta masivamente su sombra? La señal reveladora aparece cuando percibes una desconexión entre lo que esta persona dice sobre ti y tu experiencia interna. Te acusa de motivaciones que nunca tuviste o te atribuye emociones que no has experimentado. Y lo más perturbador, lo hace con absoluta certeza, inmune a cualquier evidencia contraria. ¿Qué está ocurriendo realmente cuando experimentas esto? Estás ante la manifestación externa de una guerra interna. Esta persona está luchando desesperadamente contra partes de sí misma que no puede aceptar. Y tú, involuntariamente, te has convertido en el campo de batalla. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, dice el antiguo proverbio. Pero Jung añadiría, y conducido por quienes se consideran incuestionablemente buenos. La inflación del ego
representa un peligro extraordinario, precisamente porque se disfraza de virtud. Cuando observas a alguien completamente convencido de su superioridad moral, de su infalibilidad espiritual, o de poseer una verdad absoluta, estás presenciando lo que Jung llamó inflación psíquica, quizás la señal más alarmante de todas. A diferencia de la simple arrogancia, que es fácilmente reconocible, la inflación junguiana es un fenómeno mucho más profundo y peligroso. Ocurre cuando el ego de una persona se identifica con contenidos arquetípicos, especialmente con la imagen del Salvador, el iluminado o el portador de la verdad. Esta persona ya no se percibe a sí misma como un ser humano limitado, sino como un representante directo de lo divino o lo absoluto. El místico alemán Meister Eckhart advirtió hace siglos sobre este fenómeno, describiéndolo como la trampa más sutil en el camino espiritual. Las tradiciones zen lo llaman la enfermedad del zen, mientras que los sufíes hablan del velo de luz, más peligroso que el velo de oscuridad, precisamente porque es mucho más difícil de reconocer como un obstáculo. La señal inconfundible aparece cuando notas que esta persona nunca duda de sus propias motivaciones, mientras que todos los grandes sabios de la historia han expresado una profunda humildad ante los misterios de la existencia. Quienes padecen inflación psíquica exhiben certeza absoluta. No contemplan la posibilidad de error, porque en su mente no están expresando opiniones personales, sino verdades universales. Lo particularmente peligroso de este estado es que puede generar un carisma extraordinario. Jung observó cómo líderes con severa inflación psíquica atraían seguidores devotos precisamente por la convicción absoluta que irradiaban. Esta certeza satisface nuestra profunda necesidad humana de seguridad y respuestas definitivas en un mundo lleno de incertidumbres. El psicólogo chileno Claudio Naranjo, estudioso de las tradiciones espirituales, señaló que el ego espiritual es el más refinado y difícil de detectar. Un ego ordinario proclama, soy importante. Un ego inflado proclama, yo soy un canal del bien supremo. Esta sutil diferencia explica por qué tantas personas se sienten atraídas por individuos potencialmente peligrosos, que sin embargo, parecen estar espiritualmente elevados. ¿Cómo reconocer la inflación psíquica en alguien? Observa su reacción ante la crítica o el desacuerdo. La persona con inflación arquetípica del ego no procesa el cuestionamiento como información útil, sino como una afrenta al orden cósmico mismo. Interpreta cualquier oposición no como un desacuerdo humano legítimo, sino como una resistencia al bien, la verdad o lo divino que cree representar. Jung advirtió que este estado representa un peligro no solo para los demás, sino sobre todo para quien lo experimenta. La identificación del pequeño ego con contenidos transpersonales somete a la psique a una tensión insoportable que eventualmente exige una compensación. Cuanto mayor es la inflación, más dramático es el colapso cuando emergen finalmente los aspectos negados. ¿Qué puede ser más inquietante que alguien que te muestra exactamente lo que esperas ver en todo momento y circunstancia? Jung descubrió un patrón perturbador en ciertos individuos, una adaptación social tan perfecta que elimina cualquier aspereza, contradicción o espontaneidad humana. Esta máscara impecable, o persona, término que Jung tomó del teatro griego, representa una señal de advertencia que nuestros instintos detectan mucho antes de que nuestra mente consciente pueda articularlo. La identificación total con la persona constituye un peligro psicológico extraordinario, ya que indica una disociación completa entre la imagen externa y el ser interior. El individuo ha sacrificado su autenticidad en el altar de la aceptación social, creando una fachada tan elaborada que incluso él mismo ha olvidado lo que hay detrás. Como expresó el poeta Fernando Pessoa, el peligro no está en la máscara, sino en olvidar que es una máscara. Las tradiciones contemplativas orientales han señalado este fenómeno durante milenios. En el budismo zen se habla del rostro original antes del nacimiento.
esa autenticidad esencial que existe más allá de nuestras construcciones sociales. Los maestros taoístas advertían sobre el peligro de pulir tanto la superficie que se desgasta la sustancia. Jung simplemente tradujo estas observaciones ancestrales al lenguaje de la psicología moderna. La señal de advertencia surge cuando percibes una extraña sensación de artificialidad al interactuar con alguien, aunque su comportamiento sea técnicamente impecable. Esta persona siempre sabe qué decir, cómo actuar, qué expresiones adoptar, pero todo eso carece de la imprevisibilidad y las inconsistencias propias de la humanidad auténtica. Como señaló el analista junguiano James Hollis, la perfección excesiva en la adaptación social a menudo indica un vacío proporcional en la vida interior. La neurociencia contemporánea ha identificado un fenómeno fascinante relacionado con esta dinámica. Nuestros cerebros están equipados con neuronas espejo que detectan sutiles incongruencias entre las expresiones verbales, faciales y corporales de los demás. Cuando la máscara social de alguien está completamente divorciada de su realidad interior, estas neuronas generan una señal de alerta que experimentamos como una sensación inexplicable de incomodidad o desconfianza. El verdadero peligro radica en lo que esta disociación extrema oculta. Cuando alguien ha invertido toda su energía psíquica en mantener una imagen externa perfecta, los aspectos rechazados de su personalidad no desaparecen simplemente. Se acumulan en el inconsciente, formando lo que Jung llamó la sombra. Y cuanto más rígida es la persona, más caótica y potencialmente destructiva será su sombra cuando inevitablemente emerja. Marie-Louise von Franz, estrecha colaboradora de Jung, observó que quienes presentan una adaptación social perfecta a menudo experimentan episodios de erupción de la sombra, momentos donde toda la energía reprimida explota de forma impredecible y potencialmente destructiva. Esta dinámica explica por qué, con frecuencia, las personas aparentemente más perfectas son capaces de actos sorprendentemente destructivos. La identificación completa con la persona social representa, en palabras de Jung, una traición al ser, un abandono de la individualidad, auténtica en favor de una construcción artificial, y como toda traición profunda, termina pasando factura psicológica. Imagina que estás conversando con alguien y de repente percibes un cambio sutil pero profundo. Es la misma persona físicamente, pero algo fundamental ha cambiado en su mirada, en su energía, en la calidad de su presencia, como si algo antiguo y transpersonal se estuviera manifestando a través de ella. Esta experiencia inquietante, que muchas culturas tradicionales reconocían como una forma de posesión, fue conceptualizada por Jung como posesión arquetípica, quizás la señal más alarmante que podemos detectar en otro ser humano. Los arquetipos, según Jung, son patrones primordiales del inconsciente colectivo humano, fuerzas estructurantes de nuestra experiencia que contienen tanto aspectos luminosos como sombríos. Cuando un arquetipo posee la conciencia de una persona, ésta pierde su individualidad y se convierte en un canal para energías transpersonales que superan ampliamente su capacidad de integración. Las tradiciones chamánicas de diversas culturas comprendieron perfectamente este fenómeno. El antropólogo Mircea Eliade documentó cómo los chamanes diferenciaban entre estados controlados de canalización y estados peligrosos de posesión, donde la identidad individual se perdía por completo. La mística cristiana absorbida hablaba del discernimiento de espíritus como la capacidad esencial para distinguir influencias psíquicas beneficiosas de aquellas potencialmente destructivas. La señal de advertencia surge cuando percibes que alguien ha perdido la flexibilidad psicológica normal, identificándose rígidamente con un único patrón arquetípico. Puede tratarse del salvador incuestionable, del guerrero implacable, de la víctima perpetua, del juez infalible. El arquetipo específico importa menos que la identificación total con él. Indicadores reveladores incluyen un extraño brillo,
En los ojos un discurso de tono monolítico. Una sensación peculiar de que la persona ya no está completamente presente en el sentido ordinario. Como señaló el analista junguiano Robert Moore, no estás relacionándote con una personalidad humana completa, sino con un fragmento arquetípico que ha tomado el control de la conciencia. La neuropsicología moderna ha identificado estados alterados de conciencia en los que ciertas áreas cerebrales asociadas con la identidad personal muestran actividad reducida, mientras que zonas vinculadas a experiencias transpersonales se activan intensamente. Estos estados, valiosos en contextos rituales controlados, pueden ser extremadamente peligrosos cuando ocurren de forma espontánea, sin el contenedor adecuado. Lo particularmente alarmante es que la persona poseída por un arquetipo experimenta una certeza y propósito extraordinarios. La ambigüedad de la conciencia ordinaria desaparece, reemplazada por una convicción absoluta, que puede resultar sumamente persuasiva para los demás. Jung observó cómo líderes políticos y religiosos en estados de posesión arquetípica podían catalizar movimientos masivos precisamente por esta cualidad de certeza sobrehumana. El peligro fundamental radica en que los arquetipos, como patrones primordiales del inconsciente colectivo, contienen polaridades extremas. El mismo arquetipo del Salvador incluye tanto el potencial de compasión redentora como el del fanatismo destructivo. Cuando una persona se identifica completamente con un arquetipo, inevitablemente manifestará sus aspectos más oscuros, a menudo sin conciencia alguna de la contradicción. Jung documentó numerosos casos donde individuos poseídos por arquetipos cometieron actos completamente contrarios a sus valores conscientes, experimentando luego amnesia parcial o racionalizaciones extremas. La posesión arquetípica representa la pérdida temporal de la capacidad de autorreflexión, precisamente lo que nos hace humanos. Existe un fenómeno psicológico tan perturbador que cuando lo reconoces en alguien, comprendes que estás presenciando una verdadera tragedia en desarrollo. Jung lo llamó compulsión a repetir. Es un patrón inconsciente donde la persona recrea obsesivamente las mismas situaciones dolorosas, como si estuviera atrapada en un laberinto invisible del que no puede escapar. Cuando detectamos claramente esta señal en otro, nos advierte que estamos frente a un peligro extraordinario, estar involucrados en un drama psicológico que no nos pertenece. Lo verdaderamente alarmante de la compulsión a repetir es su carácter automático e inconsciente. La persona no está eligiendo conscientemente, ni por maldad, recrear patrones destructivos. Está respondiendo a fuerzas psíquicas profundas que operan completamente fuera de su conciencia. Como expresó el psicoanalista Christopher Bolas, se trata de saberes no pensados, experiencias formativas tan tempranas o traumáticas que nunca fueron procesadas cognitivamente, pero que organizan toda la experiencia posterior. Las tradiciones espirituales han reconocido este fenómeno durante milenios. El concepto budista de karma originalmente no se refería a un sistema cósmico de recompensa y castigo, sino precisamente a estos patrones de condicionamiento que nos llevan a recrear circunstancias similares una y otra vez. En la tradición judeocristiana, la idea del pecado original puede interpretarse psicológicamente como la herencia de patrones inconscientes que no nacen de una culpa personal, sino de una condición humana compartida. Una tendencia arraigada a repetir errores, a actuar desde la sombra y a proyectar en los demás lo que no hemos integrado en nosotros mismos. No se trata de una condena moral, sino de una invitación a la conciencia. A través del simbolismo del pecado original, esta tradición ofrece una forma arquetípica de entender la desconexión entre el ser humano y su centro interior, y la necesidad de un proceso de redención o reconciliación, no solo con lo divino, sino con las partes olvidadas de uno mismo. Tanto en Oriente como en Occidente, distintas culturas y religiones han hablado, con diferentes nombres, de este proceso profundo de reconocimiento, integración y transformación.
Lo que Carl Jung hizo fue ofrecer un puente entre la sabiduría espiritual ancestral y la psicología moderna, mostrándonos que los verdaderos peligros no vienen de fuera, sino de los aspectos de nuestra psique que permanecen inconscientes. Pero también nos mostró que en esos mismos rincones oscuros habita el potencial de mayor luz y creatividad. La mística cristiana internalizada puede interpretarse psicológicamente como estos patrones inconscientes que heredamos y perpetuamos sin elección consciente. La señal reveladora aparece cuando observas a alguien que termina constantemente en las mismas situaciones dolorosas, con personas diferentes pero siguiendo un guión sorprendentemente similar. Aún más inquietante es que la persona parece sinceramente sorprendida cada vez que el patrón se repite, como si fuera víctima del destino en lugar del arquitecto inconsciente de su propia experiencia repetitiva. La neurociencia contemporánea ha descubierto una base biológica para este fenómeno. Las experiencias tempranas, especialmente las traumáticas, crean literalmente caminos neuronales que se convierten en rutas de menor resistencia para el procesamiento de información. El cerebro desarrolla una expectativa neurológica que inconscientemente busca confirmar sus modelos preexistentes del mundo, incluso cuando estos modelos generan sufrimiento. Lo más peligroso es que las personas atrapadas en compulsiones inconscientes de repetición tienden a reclutar inconscientemente a otros para representar papeles en su drama interno, no resuelto. Como señaló el psicoanalista Donald Kalsched, el trauma no procesado exige ser escenificado. Sin darnos cuenta, podemos encontrarnos interpretando un papel en una historia que comenzó mucho antes de conocer a esa persona. Jung observó un fenómeno fascinante. Cuanto más inconsciente es la compulsión a repetir, más parece manifestarse como sincronías o coincidencias significativas en la vida externa. La persona crea inconscientemente situaciones que replican sus dinámicas internas no resueltas, pero experimenta estos eventos como si fueran impuestos por un destino cruel o injusto. Los terapeutas junguianos identifican esta señal cuando escuchan a alguien narrar repetidamente historias en las que siempre son traicionados, abandonados, incomprendidos o victimizados de formas sorprendentemente similares. Como expresó Marie-Louise von Franz, hasta que lo inconsciente se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lo más inquietante es que la compulsión a repetir tiene una cualidad casi magnética. La persona atrapada en estos patrones emite inconscientemente señales que atraen precisamente a aquellos que pueden ayudarle a recrear sus escenarios traumáticos originales. Jung llamó a este fenómeno sincronía negativa, la extraordinaria capacidad del inconsciente para orquestar encuentros que perpetúan sus patrones no resueltos. Si las señales que hemos explorado revelan los peligros más profundos, según Jung, también existe un camino transformador que trasciende estas amenazas: la integración consciente de la sombra. Este proceso representa la diferencia fundamental entre personas psicológicamente peligrosas y aquellas que han iniciado el camino hacia la plenitud psíquica. Lo fascinante es que podemos reconocer esta integración tan claramente como podemos identificar su ausencia, y cuando la percibimos en alguien, estamos ante la antítesis del peligro psicológico. La integración de la sombra no significa perfección moral ni ausencia de aspectos negativos. Al contrario, implica un reconocimiento humilde y consciente de la propia capacidad para todos los errores y oscuridades que observamos en los demás. Como expresó Jung, prefiero ser completo antes que bueno. Una frase frecuentemente malinterpretada, que señala la diferencia entre integridad psicológica auténtica y una máscara de perfección que oculta divisiones internas peligrosas. Las tradiciones contemplativas han articulado este proceso durante milenios con diferentes lenguajes. El budismo tibetano habla de transformar el veneno en medicina, reconociendo y utilizando constructivamente incluso las emociones y tendencias más difíciles. La alquimia occidental, que fascinó a Jung, representó simbólicamente este proceso como la transmutación del plomo, aspectos rechazados, en 1900 oro,
Conciencia integrada. Los indicadores de una persona que ha iniciado genuinamente este proceso son inconfundibles. Una combinación peculiar de honestidad sobre sus propias sombras y compasión hacia las sombras de los demás. Esta persona puede admitir sus impulsos y tendencias problemáticas sin vergüenza excesiva ni indulgencia. Simplemente los reconoce como aspectos de la condición humana que requieren conciencia constante. La neurociencia moderna ha confirmado que este proceso tiene correlatos neurofisiológicos observables. Investigadores como Daniel Siegel han documentado cómo la integración de aspectos previamente disociados crea nuevas conexiones neuronales entre diferentes regiones cerebrales, particularmente entre centros emocionales primitivos y áreas prefrontales, asociadas con la autorreflexión. Lo verdaderamente transformador de este proceso es que, paradójicamente, reconocer conscientemente nuestros aspectos más difíciles reduce drásticamente la probabilidad de actuar sobre ellos de forma inconsciente. Como observó el analista junguiano Robert Johnson, lo que negamos no desaparece, simplemente emerge en formas sobre las que tenemos menos control. La integración consciente transforma la energía psíquica, potencialmente destructiva, en fuerza creativa disponible. La persona que ha iniciado genuinamente este trabajo interior exhibe una cualidad única: la capacidad de ver el mundo en matices de gris, en lugar de en blanco y negro absolutos. No dividen rígidamente entre el bien y el mal, sino que reconocen la complejidad universal de lo humano. Como apuntó el psicólogo junguiano James Hollis, la madurez psicológica comienza cuando abandonamos la fantasía de nuestra inocencia absoluta. Los auténticos maestros espirituales a lo largo de la historia han encarnado esta integración. El Dalai Lama puede hablar abiertamente de sus momentos de ira. Teresa de Ávila reconocía sus períodos de aridez espiritual. El místico sufí Rumi escribió poéticamente sobre sus contradicciones internas. Esta honestidad radical contrasta dramáticamente con la perfección artificial de quienes están disociados de sus sombras. El indicador más confiable de integración en proceso es una combinación de humildad genuina, no falsa modestia, y autoridad auténtica, no autoritarismo. La persona integrada no necesita proclamar su bondad o sabiduría, porque ha trascendido la necesidad de una imagen inmaculada de sí mismo. Como expresó el maestro Zen Shunryu Suzuki, en la mente del principiante hay muchas posibilidades. En la del experto, pocas. Antes de despedirnos, ¿has reconocido alguna de estas señales en personas importantes en tu vida? O más importante aún, ¿has detectado aspectos de estos patrones en ti mismo? Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios. La conciencia es el primer paso hacia la transformación. No olvides compartir este contenido con quienes necesitan despertar a los patrones inconscientes en sus relaciones. Activa la campanita y suscríbete para más exploraciones del fascinante universo junguiano.